El libro de Job, lección 13, el carácter de Job. El propósito de la lección de esta semana es que en la vida y el carácter de Job encontramos un ejemplo de la salvación solo por fe. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, los bienes materiales deben ser un canal de bendición. La segunda, fiel en lo poco y en lo mucho. Y la tercera, así alumbre vuestra luz. Frecuencia Cristiana. La gran verdad de la salvación por la fe siempre incluyó la obra del Espíritu Santo en el creyente, no como medio de salvación, sino como expresión de ella. A esta obra se le llama santificación, que básicamente significa santidad. Iniciemos con la primera parte. Los bienes materiales deben ser un canal de bendición. Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto. Esta palabra no implicaba necesariamente la idea de impecabilidad absoluta. Antes bien significa plenitud, integridad, sinceridad, pero en un sentido relativo. El hombre perfecto, a la vista de Dios, es el que ha alcanzado el grado de desarrollo que el Creador espera de él en algún tiempo dado. Recto, derecho, probo, justo y recto. Temeroso de Dios, lealtad y dedicación a Dios. Aquí se busca un contraste en Job, que era fiel a Dios, y los adoradores de otras deidades. Apartado, evitar el mal, apartándose de él como si se tratara de la presencia del peligro. Las cuatro ideas incluidas en este versículo no son meras repeticiones para impresionar al lector con la idea de que Job era un hombre bueno, más bien se complementan mutuamente formando un cuadro total de un personaje descollante. Como sacerdote patriarcal de su familia, Job santificaba a sus hijos. Parece que Job los convocaba para que se presentasen en su casa, para que se realizase una clase de ceremonia religiosa. Sin duda, los hijos de Dios eran ricos, por lo que vivían alegres y despreocupadamente. Debido a su sensibilidad espiritual, Job reconocía los peligros de ellos e imploraba el favor divino en su favor. Lo curioso es que el pecado que Job temía en sus hijos fue el mismo pecado que más tarde fue tentado a cometer. Ellos por la holgura, él por las penalidades. Aquí vemos la fragilidad de la naturaleza humana, que sin Dios podemos caer en la tentación que menciona Proverbios capítulo 30 versículos 8 y 9, que dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En contraste, el ser humano santificado dirá como Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aunque Job era rico e influyente, no permitió que sus responsabilidades disminuyeran su preocupación por sus hijos, a quienes continuamente presentaba delante de su Dios. En Job, Dios deseaba mostrar que hay hombres que le sirven por puro amor y que el escarnio de Satanás era injusto, ya que Job protegía a los desvalidos, a las viudas y a los huérfanos, ya que en su tiempo no había asistencia social, y estos dependían de la magnanimidad de personas bondadosas como Job, que proporcionaban gran felicidad a los que se hallaban privados de todo sostén. También hacía todo lo posible para socorrer a los ciegos y los cojos, y sus regalos eran más que una mera pitanza. Esa caridad le permitía decir que había sido ojos al ciego y pies al cojo, y los regalos a los menesterosos que Job daba a los pobres y huérfanos estaban a tono con su bondad. Job 29:12. Usaba sus bienes para que los forasteros recibieran justicia, y libraba de la gente opresora a sus víctimas. Con una sonrisa en su rostro, Job reanimaba a los abatidos y perplejos con recursos espirituales para animarlos. Aquí podemos ver que Job es un símil de la vida de Cristo. San Lucas capítulo 4 versículos 17 al 21.
y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar al modelo, pero podemos imitarlo y asemejarnos a él con la esperanza de Pablo cuando dice en Gálatas capítulo 4 versículo 19 que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en vosotros. Job podría haber dicho, como dice Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Continuemos con la segunda parte, fiel en lo poco y en lo mucho. No es extraño que Dios haya dicho lo que dijo acerca de la vida y el carácter de Job. Este era un hombre que claramente vivía su fe, un hombre cuyas obras revelaban la realidad de su relación con Dios. Por supuesto, esto hacía que su queja fuera más amarga. ¿Por qué me sucede esto a mí? Y por supuesto, hacía que los argumentos de sus amigos fueran tan vanos y huecos como lo fueron. Pero hay un mensaje más profundo e importante que podemos descubrir de la realidad de la vida fiel y obediente de Job. Nota cuán estrechamente la vida que vivió en el pasado estaba vinculada con la manera como reaccionó ante las tragedias que le ocurrieron más tarde. No fue por el azar o la suerte, o por el solo poder de la voluntad que Job rehusó cumplir la sugerencia de su esposa: maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2 y versículo 9. No, sino fue por todos aquellos años de fidelidad y obediencia que le dieron la fe y el carácter que lo capacitó para confiar en Dios, a pesar de lo que le sucediera. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La clave principal de la victoria de Job se encuentra en todas las victorias menores que tuvo antes. Su fiel adhesión a lo correcto, sin entrar en componendas, hizo de Job lo que fue. Lo que vemos en Job es un ejemplo de lo que el libro de Santiago dice acerca de las obras en una vida de fe. ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Que la fe se perfeccionó con sus obras? Santiago 2, versículo 22. En este texto se revela un principio muy importante de la vida cristiana. En la vida de Job vemos actuar este principio de una manera poderosa. Job estaba hecho de la misma carne y hueso que nosotros, pero por la gracia de Dios vivió una vida de fidelidad y obediencia a Dios. San Mateo 7, 22 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon sobre aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Todo esto refiriéndose al Sermón del Monte, donde estableció los principios de su reino espiritual. Finalicemos con la tercera parte. Así alumbre vuestra luz. San Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema inmediato en el libro de Job era: ¿será Job fiel? Satanás dijo que no. Dios dijo que sí, por lo menos en esta batalla específica con Satanás. Pero esta historia es además un microcosmo de problemas mayores
El mensaje del primer ángel dice, Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios es luz, y en las palabras, yo soy la luz del mundo, Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con toda la familia humana, ya que esta luz no era solamente para los judíos. Como los rayos del sol penetran hasta los más remotos rincones de la tierra, así la luz del sol de justicia brilla sobre toda alma, y alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Deseado a todas las gentes, página 429. Así los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo, a manifestar siempre la bondad y la misericordia del Señor. Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. Como tú me enviaste al mundo, decía Jesús, yo los envío también al mundo. San Juan 17:18. Yo en ellos y tú en mí, y así el mundo reconozca que tú me enviaste. El apóstol Pablo dice a los discípulos del Señor, evidentemente sois una carta de Cristo conocida y leída por todos los hombres. 2 Corintios 3:3. En cada uno de sus hijos el Señor Jesús envió una carta al mundo. Si sois discípulos de Cristo, Él envía en vosotros una carta a la familia, a la aldea, a la calle donde vives. Jesús que mora en vosotros quiere hablar a los corazones que no le conocen. Tal vez no lean la Biblia, ni oyen la voz que le habla en sus páginas. No ven el amor de Dios en sus obras, pero si sois verdaderos representantes del Señor Jesús, es posible que por vosotros sean inducidos a conocer algo de su bondad y sean ganados para amarle y servirle. Los cristianos son como portaluces en el camino al cielo. Tienen que reflejar sobre el mundo la luz de Cristo que brilla sobre ellos. Su vida y carácter deben ser tales que por ellos adquieran otros una idea justa de Cristo y de su servicio. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que vemos en este texto y en el libro de Job son expresiones del hecho que Dios está actuando en la vida de sus seguidores para transformarlas para su gloria y a su propia imagen. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. La vida de Job fue un ejemplo de cómo los seres humanos pueden revelar estos principios. Aun cuando Job haya vivido hace muchos miles de años, el pueblo de Dios en cada época tiene también el privilegio de vivir su vida de la misma manera. La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Desde el principio fue el plan de Dios que la Iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Decidamos hoy permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, como lo hizo con Job, y exclamar como el apóstol San Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.